Antes quería informarles de que el día de ayer eh, pues se examinaron los de extemporáneo y extraordinario. Por eso les prometo de que mañana o pasado ya tienen su calificación del primer examen parcial. Muy bien. Respecto a los principios y recomendaciones que operan para los sujetos procesales. Un primer principio se trata del respeto a la dignidad humana. Consiste en el desarrollo de la audiencia judicial. El juez y las partes procesales mantendrán el debido respeto a la dignidad humana, evitando actitudes peyorativas hacia las personas. Recuerden en el principio que hablábamos la vez pasada de que el sindicado es inocente hasta que no exista sentencia firme y ejecutoriada donde se declara culpable. Mientras dura ese periodo, ese procedimiento, el sindicado sigue siendo inocente. Otro principio, respeto a la función jurisdiccional. Los sujetos procesales en toda audiencia deben de dirigirse con respeto, con respecto a la honorabilidad del juez y su investidura judicial. Otro principio, puntualidad de las partes y sujetos procesales. Los sujetos y partes procesales deberán presentarse antes del inicio de la audiencia judicial para evitar atrasos en el desarrollo de la misma. No sé si ustedes han ido a ver audiencias y son de los que madrugan para observar esta clase de actividades judiciales, pero si no han llegado o un día van a llegar, se van a dar cuenta de que los primeros en llegar son elementos de la Policía Nacional Civil, porque están para resguardar la tranquilidad y el buen desarrollo de las diligencias judiciales. Quienes llegan despuesito de la policía es el secretario, el oficial y demás empleados del tribunal que van a preparar la escena o todo lo que se va a desarrollar durante la diligencia judicial. Otro principio, el juez debe de dirigirse con respecto a los sujetos, con respeto a los sujetos procesales que sean abogados. En la práctica se da mucho eso, de que hay jueces, ya sea varones o mujeres, de que aunque se les sube un poco el título de juez y a veces tratan con palabras incorrectas a los abogados de las partes procesales. Y es muy riesgoso, peligroso. Desde ya les recomiendo, como ustedes van a llegar a ser jueces o magistradas, es importante tener mucho cuidado con su conducta oficial y especialmente judicial, porque los abogados conocen muy bien el derecho y una actitud peyorativa o de mala educación o imprudente puede provocar la molestia del abogado y puede pedir la separación del juez del caso a que se lo den a otro y puede exigirle que se inhiba por dirigirse de esa manera con los abogados, provocando la idea de que están en contra de ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa conducta, jóvenes, mucho, mucho cuidado. Hay otra recomendación, más que todo es una disposición legal, cómo deben de ir los jueces, ya sea unipersonales o de un tribunal colegiado. Y el reglamento de tribunales señala de que debe de ir con una toga negra que le cubra hasta las rodillas, así tengo entendido esa disposición legal. El hecho es de que debido a su alta investidura, y tener más personalidad y dar la idea pues de que es una autoridad exigente, no exagerado, ¿verdad? Pero sí
Ya vamos a ver otros principios que se refiere a la actitud de los jueces. Pero la presentación es muy importante y debe de ir con toda. No es obligado llevar birrete o gorra, eso no lo dice el reglamento. Bien, hay otros principios y recomendaciones muy importantes y entre ellos está la facultad que tiene el juez de hacer apercibimientos a las partes y asistentes de la audiencia. El juez está facultado para combinar a los asistentes en la audiencia a que se comporten con respeto y decoro durante el desarrollo de la misma. Esta palabra de apercibimiento significa advertir, primero pedirle, recomendarle a los asistentes que se comporten como debe de ser para el buen desarrollo de la diligencia judicial. Y esto va dirigido al público y a los elementos de prensa. En la mayoría de casos, cuando se lleva a cabo una diligencia judicial, le dan un espacio especial a la prensa para que no interrumpa el desarrollo de la audiencia judicial. Entonces, esos apercibimientos pues son facultades del juez y es obligatorio hacerlo porque está en el reglamento, porque de eso también depende la buena marcha de la diligencia judicial. Hay otra facultad para el juez que se llama poder disciplinario. El juez puede hacer uso de su poder disciplinario cuando establezca el mal comportamiento en la audiencia tanto de los sujetos procesales o del público, aplicando las medidas correspondientes según la ley. Es decir, el poder disciplinario significa advertir de que van a ser objeto de expulsión si repiten su conducta, ya sea antisocial o de ética de los periodistas. Eso, el poder disciplinario significa advertir las consecuencias de su mal comportamiento, porque de ahí pues viene la función coercitiva del juez, que es la facultad del tribunal para expulsar de la audiencia o aprehender a cualquier persona que haya incurrido en algún acto delictivo durante la audiencia, ordenando el apoyo de elementos de la Policía Nacional Civil para el cumplimiento de su decisión. Entonces esta facultad, esta función coercitiva, va dirigida por el juez hacia los particulares que cometan un hecho dentro de la audiencia y también contra de las partes procesales por si incurriera en un hecho delictivo. Por ejemplo, que se provoca una riña en el interior del edificio o del salón, se lleva a cabo la diligencia. Puede suceder broncas y ahí pues se puede incurrir en delitos de lesiones o de incumplimiento de deberes. Entonces el juez puede ordenar la detención, facultando a los órganos de elementos de la Policía Nacional la aprehensión de las personas que estén incurriendo en actos reñidos contra la ley. Pero también puede suceder el caso de que durante la audiencia pueda suceder un acto delictivo. Por ejemplo, ofrecimiento o proposición de una prueba falsa. Eso conlleva consecuencias jurídicas y el juez está facultado para ordenar la aprehensión y pedir a la policía la detención de las personas que estén involucradas. Y bien, hay otro principio que se llama imparcialidad del juez. El juez durante el desarrollo de la audiencia debe actuar objetivamente, es decir, no tener inclinación alguna hacia ninguna de las partes del conflicto. Eso es muy importante. Hay que tener mucho cuidado con la forma de manejar la audiencia, porque puede dar el juez a entender cierta inclinación y puede obligar al juez, al abogado de la persona afectada,
plantear que el juez que se inhiba de conocer por su notoria parcialidad. Hay que tener mucho cuidado, porque si le dan alas al abogado para entrar en algún problema jurídico con el juez, lo pueden hacer fácilmente por no tener cuidado cómo conducir la actividad. Recuérdense que los abogados también dentro de la audiencia pueden pedir que se inhiba de conocer y pedir que traslade el expediente a otro tribunal. Pueden suceder muchísimas cosas, pero que ahí también se pueden dar actos que faculten lo que haga trabajar al abogado, planteando excusas correspondientes. Licenciado, disculpe. Solo concluyo y le doy uso la palabra. Ya voy a terminar, disculpe. Independencia del juez. Los jueces no deben recibir ninguna instrucción u orden superior respecto a la forma de conducción de la audiencia judicial. Han habido algunos casos de injerencia de algunos elementos a unos miembros que tienen poder, como por ejemplo las autoridades superiores de quien está conociendo el asunto. Si intenta influir, pues ustedes ya saben que hay responsabilidad penal, administrativa y civil. Pero esto sí lo prohíbe la ley, de que las autoridades superiores no deben de inmiscuirse en las funciones de los jueces que gozan de independencia judicial. Hay otros dos principios que consisten en que las partes no deben retorcer la realidad ni ocultarla, y también que las partes pueden oponerse a la pretensión de la parte contraria. Ustedes ya saben que en una diligencia judicial las partes tienen el derecho de hacer réplicas, de contradecir o de criticar las posturas de la contraparte. Eso es facultad que tienen cada una de las partes procesales. Bien, la compañerita quería hacer una pregunta, por favor. Sí, licenciado, es como en relación si podría repetir lo que dijo de la claridad en la pretensión procesal. La claridad en la pretensión procesal. Sí. Correcto. Por ejemplo, el Ministerio Público, cuando interviene en la audiencia de auto de apertura a juicio, debe de ser claro en su planteamiento y decir, por ejemplo, de que debe de declararse con lugar su petición de la acusación con el objetivo de que el sindicado llegue a juicio oral y público. Eso sería actuar con claridad en su pretensión y en qué consiste su razonamiento jurídico. No sé si le quedó claro. Sí, muchas gracias. A servirle. Bien, el siguiente tema es las clases de audiencias judiciales. En una plática que tuvimos hace unas semanas, comentábamos que las diligencias judiciales son de dos formas. Audiencias unilaterales y audiencias bilaterales. La audiencia unilateral es aquella que practican los sujetos procesales, las partes procesales, con el objeto de hacer un planteamiento directo al juez, como por ejemplo un allanamiento. ¿Quién va a pedir un allanamiento? Pues generalmente el órgano acusador, que es el Ministerio Público a través de su fiscal específico. Ahí no es necesario que llegue a la contraparte, y no es lógico que llegue tampoco, porque eso es una estrategia del fiscal y le conviene más ir personalmente a hablar con el juez para convencerlo y no teniendo contraparte. Pero esta audiencia se llama precisamente unipersonal porque solo llega una de las partes. Ya les daba el ejemplo del allanamiento. Pero otro ejemplo puede ser cuando el fiscal del Ministerio Público le pide al juez la
la orden de que se lleve a cabo una prueba anticipada. Se trata de un testigo que esté enfermo, postrado en una cama, que el fiscal tiene dudas de que arriesgue su enfermedad o que pueda fallecer. Y antes de que se desaparezca esa oportunidad de tener un buen testigo, pues pide su declaración anticipada ante el tribunal. Entonces eso se llama audiencia unipersonal o unilateral. Y la audiencia bilateral, pues ya consiste en aquella audiencia en donde participan todas las partes procesales para que se dé el contradictorio, como por ejemplo la audiencia de la acusación, la audiencia del sobreseimiento, la audiencia del ofrecimiento de prueba y el juicio oral y público. Muy bien, hasta ahí esos temas del día de hoy y entremos ya con la plática sobre los trabajos de grupo, cómo van, qué dudas tienen. Por favor, háganlo saber aprovechando el tiempo que tenemos. Muchas gracias. Llegamos al grupo número 7. Un ejemplo, nosotros ya estamos en los procesos procesales y tengo un ejemplo. ¿Puede repetir? Sí, porque no se le oyó al principio. Me voy a hacer. Ahora sí me escucha. Ahora sí, correcto. Sí, disculpe, es que no estaba en un lugar. No. En mis sujetos procesales tengo una duda. Un ejemplo, tengo las diligencias, ¿verdad?, del parricidio.